Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22 primero, Alcoy, o llamando al 722 641 708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. En Talleres Juan La Huerta ponemos tu vehículo a punto para viajar con seguridad. Todo tipo de reparaciones mecánicas, pre-ITV, sustitución de neumáticos, lunas y piezas originales, chapa y pintura. Pon tu vehículo a punto y conduce con seguridad. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny... Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles. Els nostres tarongers són molt més que un cultiu. Són part de nosaltres, part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen marca. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconega l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria origen i qualitat. Tria taronja i mandarina valenciana. Tria el sentiment. Consell Regulador IGP. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. El major mercat de torrons i dolços artesans està a Xixona. Del 3 al 8 de desembre inaugurem el Nadal al lloc més dolç del món. T'esperem a la Fira de Nadal de Xixona. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Anoche lo visteis, pero bueno, mañana lo veréis con la trompeta. Santiago Cima de Villa, con el bandoneón, Aloís
Vidal, que es miembro de la Junta Directiva de la Confederación, es el tesorero. Carlos Pellicer, que será el compositor de la ola, Extravaganza, y nuestro director Nathan García. Con ellos os dejo. A ver, os cuento, lo que vamos a hacer es un pequeño acto de presentación de Extravaganza, que Carlos nos explicará qué es eso, y yo lo que voy a hacer es hablar unos minutillos, pero pocos al principio, para explicaros algo que, como yo digo siempre, es aburrido, es lo menos interesante, y por eso va al principio, para quedaros con buen sabor de boca, pero yo al menos considero que es necesario explicarlos. Mirad, la génesis de Extravaganza es ni más ni menos que un convenio que la Confederación, porque el presidente de la Confederación y, sin embargo, amigo Vicente Cerdá, ideó en su cabeza, se firmó por parte de la Confederación con la República de Uruguay a través de su Dirección Nacional de Música. Entiendo que conocéis la Confederación, pero por si acaso, dos palabras. La Confederación es simplemente la agrupación de las federaciones que en cada comunidad autónoma hay en relación con nuestro mundo, de las bandas y las sociedades musicales que decimos aquí. Pues bien, se firmó ese convenio con Uruguay para fomentar el intercambio cultural entre Uruguay y España, y en el marco de ese proyecto pensamos, sobre todo pensó Vicente, que sería bueno que encargáramos una obra que pusiera en contacto, pues bueno, los mundos aparentemente distantes o paralelos y que posiblemente no hayan coincidido muchas veces hasta ahora, ¿verdad, Santiago? Tú nos lo contarás, que es el mundo del bandoneón, que como sabéis es el instrumento nacional, por decirlo de alguna manera, de Uruguay, de Río de la Plata, tanto de Uruguay como de Argentina, y pues bueno, a partir de esa idea encargamos la obra a Carlos Pellicer. Esa es la génesis. Pero el objetivo, ¿por qué se hacen este tipo de proyectos? Pues mirad, porque la Confederación tiene claro que debe hacer algunas cosas más, pero puede hacer pocas porque tiene muy pocos recursos, pero debe intentar crear contenido y crear contenido que sea atractivo para nosotros, para los músicos y para nuestras entidades, y que no solo sea atractivo, sino que además sirva para mostrarle al mundo, y lo digo de verdad, la capacidad artística y el potencial que estas entidades, como os podrá explicar Rafa, aunque algunos de vosotros las conocéis y las disfrutáis como nosotros, tenemos en relación con este tipo de proyectos. Podemos hacer muchas más cosas de las que a veces nosotros mismos pensamos. Ese es el objetivo de este tipo de proyectos. Y voy a acabar bastante rápido, pero os necesito contaros por qué, o mejor dicho, gracias a qué se desarrollan este tipo de proyectos. Este proyecto, primero que nada, se puede desarrollar porque contamos con el apoyo, que diré que es escaso del INAEM, pero bueno, agradecemos el apoyo que tenemos y reivindicamos un mayor apoyo, si no dic rebente. Bueno, claro, hay que decirlo, faltaría más, y además en castellano para que se entienda. Bien. Lo segundo que permite que este proyecto se desarrolle es que la Confederación tiene sensibilidad por este tipo de proyectos y, vuelvo a decir que a pesar de sus escasos recursos, pues aplica lo que los economistas llamamos el coste de oportunidad. Si fem unes coses no en podem fer altres. Pues decidimos que nos gastamos el poco dinero que tenemos porque este proyecto no es financiado al 100% por el INAEM, ni mucho menos, en hacer estas cosas. Ese es el segundo por qué, o el segundo gracias a qué. El tercero es muy importante y lo tenemos en la mesa. Este proyecto no sería posible, y no es una frase hecha, eso es así, sin el esfuerzo y la enorme generosidad que han mostrado estos 4 talentos de la música. No os los voy a presentar, les he dicho que leería una línea sí o una no del currículum, pero son brutales, os los leéis y veréis qué chulo. Pero bueno, Santiago está definido por los críticos como la reencarnación de Astor Piazzolla. No lo digo yo, lo dicen los críticos, ¿eh? Sabréis que Piazzolla, pues bueno, además de un enorme compositor, reinventó el bandoneón, pero no voy a hablar de eso, que puedo meter la pata, que nos lo explique Santiago. Rubén, eso su currículum no lo pone, pero yo sé de buena tinta que él no se crió con un chupete, él tenía una trompeta en la boca desde que estaba en la cuna. Y también sé que los primeros conciertos los dio desde su carrito, cuando lo paseaban. Y a partir de ahí su carrera, pues claro, así es más fácil, ¿no? En fin, no.
no os explicaré más porque es brutal. Y después, pues bueno, a Carlos y a Rafa, si ellos me lo permiten, los presento juntos. Son amigos y residentes ¿no? Que se decía en el 1, 2, 3, pero ya hablando un poco más en serio, son dos vivísimas y buenísimas muestras de lo que desde este mundo nuestro, de las sociedades musicales y desde las bandas de música, se puede llegar a ser. Eso no es cualquier cosa. He dicho 4 motivos y os he contado 3. El último es para mí el más importante. Mirad, esto no sería posible si no fuera porque miles de personas, más de 100.000 intérpretes y más de 10.000 personas dirigiendo nuestras entidades, las nuestras, conformamos un entramado social, primero que nada social, cultural y educativo, del que forman parte más de 1.500 bandas de música en toda España. Y mirad, desde esas 1.500 bandas hacemos al menos estas 4 cosas, y alguna más, pero al menos estas 4. Promovemos la integración cultural de las personas. Ayudamos a que la gente se acerque a la música, claro que sí. Defendemos nuestra identidad cultural, ¿o no? Claro que sí. Y protegemos y promovemos nuestro patrimonio cultural. Y la última, que no es un tema menor, participamos muy activamente en la vida cultural de nuestra comunidad. Y este proyecto es un ejemplo de todo eso, ¿vale? Pues mirad, ¿qué conseguimos con eso? Yo al menos lo tengo muy claro lo que conseguimos, y no solo lo disfrutamos nosotros, porque eso que he dicho es ni más ni menos que la definición de voluntariado cultural que da la ley del voluntariado. Esas 4 cosas contribuyen al interés general porque... ¿Por qué? Pues mirad, muy sencillo, porque ayudan a tener una sociedad más diversa, porque aquí y en todos los lados hay diversidad y nosotros no solo la protegemos, sino que la promovemos. Más culta, por supuesto, y sobre todo, y somos todos vivos ejemplo, más feliz, ¿verdad que sí? Pues mirad, a esas 4 cositas sin importancia y alguna más, lleva la música de banda en Muro contribuyendo desde hace más de 220 años. Ya no tengo nada más que deciros. Ahora viene lo importante. Bueno, yo qué sé, empieza el artista que empezó esto, que es Carlos. Bueno, vale. Okay. ¿Os parece bien ese orden? Sí, parece. Bueno, buenas tardes. Esto hablar en castellano es un poco extraño aquí, ¿eh? Por favor. No. Claro, no. ¿Sabes qué pasa? Que todas las caras que vemos son todos conocidos, entonces es un poco extraño, pero bueno. No. Desde que me enteré que hablan che acá, Pues nada, bueno, lo que me pidió un poco Luis es que explicara un poquito el génesis real, diríamos, él ha explicado el génesis del proyecto y que yo explicara un poco el génesis del trabajo, ¿no? De la composición. Pues bueno, en principio, como podréis imaginar, sobre todo los que ya la conocéis, porque la estáis tocando, y iba a decir la estáis sufriendo. Pero no. Es un recurso que tenemos los compositores siempre. Pues bueno, habréis comprobado, creo, ¿no? Porque esa es la intención, o esa era mi intención, es decir, como una especie de, pues bueno, de aunar influencias, por una parte folclóricas y por otra parte también un poco, diríamos, más académicas. Es decir, ayer le comentaba a Santiago, bueno, ayer no, hace ya semanas, meses, que le comentaba a Santiago, sobre todo a Santiago, porque he necesitado mucha ayuda por su parte, claro. Lo que tuve que hacer al principio es empaparme muchísimo realmente de lo que es la música argentina, uruguaya, del Río de la Plata, del Cono Sur, ¿no? Toda esa influencia que aquí nos llega como nos llega, claro. Aquí, cuando hablamos de la música de esta parte del continente, siempre hay una palabra, que es el tango. Es tango, tango y tango. Pero claro, hay muchísimos estilos, músicas, y no es por ninguna otra razón, sino que, es decir, claro, geográficamente es algo muy amplio, toda esta parte del continente, y eso genera muchísimo folclore. Es decir, los estilos de música es del tango para arriba. Entonces, en principio lo que hice fue un trabajo de estudio, pero más que nada de partituras, no de partituras, sino de un poco de empaparme de los estilos musicales de toda esa zona, ¿no?
Y es eso, ¿no? De hecho, yo creo que lo que menos he escuchado durante todos estos meses han sido tangos, porque eso es lo que todos conocemos ya, ¿no? Pero quiero deciros que descubrí una inmensa variedad de música, de estilos, además súper diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Al final, con la parte de folclore que yo me quedé para, diríamos, un poco dentro, para después reflejar en Extravaganza, es la parte folclórica de algunos de los estilos, sobre todo milonga, sobre todo la zamba, que ayer os comentaba. De hecho, hay una zamba que a mí me encantó, porque la escuché de una española que salió de un programa de televisión muy conocido, que todos sabéis quién es, Amaya Romero, creo que se llama, que salió de... ¿Cómo se dice? ¿Programa este? De Operación Triunfo, uno de estos, sí. No sé si La Voz o Operación Triunfo, uno de estos. Bueno, eso. Yo lo escuché por Amaya, pero después busqué el origen. El origen es un tipo... Después yo creo, si no, Santiago me corregirá, que es un estilo musical también allí. En concreto es zamba de Mi Esperanza, pero hay un estilo, es bastante común la zamba en toda esta parte. Bueno, me empapé un poco de todo esto, no solo de esta canción, que está en la obra, aparece de una forma bastante disimulada, pero está también, al igual que otras, que Rafa ya desvelará cuando quiera. Esta noche. Y nada, y después, ayer Santiago también lo comentaba en la cena, realmente el tango está, porque está. Lo que pasa es que está de una forma bastante disimulada, pero no era una intención clara de decir hay que meter el tango como sea aquí, porque es una música que viene de allí, Argentina, Uruguay, el tango hay que meterlo como sea. No era mi intención, pero sí que es verdad que rítmicamente está, porque también era mi intención, es decir, que estuviera, pero no de una forma tan clara y tan evidente, porque el juego así era demasiado fácil para mí, y Rafa ya sabe que yo me complico bastante la vida, no era... Pues eso, es demasiado fácil al final. Y eso en la parte folclórica, en el sentido de empaparme de la parte más popular de este tipo de música. Y después está la parte académica, que también ya conocía algo de música de ahí, pero también descubrí, y eso sí que le dediqué bastante más tiempo, incluso a ver partituras no solo de bandoneón, sino en general de la música sudamericana, y algunos compositores, como seguro que todos conocéis, o mucha gente conoceréis, Alberto Ginastera, que es, diríamos, pues bueno, un emblema en Argentina, diría yo, y su concierto para piano número 1, que es precioso. Pero bueno, tiene muchísimas músicas. Pero después descubrí otros compositores, en concreto una compositora que a mí me fascina también, que es Alicia Terciain, que tiene tiene mucha música orquestal. Pero en concreto me cautivó una danza criolla, que si queréis os pongo solo unos segunditos, no voy a... Un segundito solo. Es, bueno, pues es un poco el génesis también de Extravaganza. Mira, también después, claro, eso diríamos en cuanto a música orquestal sin bandoneón, ¿vale? Porque claro, después ya tuve que escuchar muchísima música de bandoneón, y ahí sí que ya le decía ayer a Santiago que aparte de escuchar mucha música, bueno, solo me falta tocarlo. Y eso mejor que lo haga Santiago. Pero claro, el tema de investigar muchísimo el instrumento era necesario. Pues aquí en España no se conoce, bueno, en España, en Europa no se conoce. Y eso que es que el bandoneón, Santiago nos puede ilustrar más, pero es originario de Europa, nació en Alemania realmente, este instrumento. Después, claro, con la colonización y tal, pero es un instrumento europeo, eso la gente no lo sabe. La gente se piensa que el bandoneón se inventó allí en Argentina, pero es europeo, es alemán. Aún en Argentina piensan eso. También, en Argentina, también. Imagínate, pues aquí más todavía, ¿no? Y claro, Astor Piazzolla tenía que estar. Pues es que me interesó muchísimo más investigar, conocer partituras, ahí sí que ya ver un poco cómo esta gente escribe, pero no la parte más popular también de Piazzolla, que son los tangos, que eso todo el mundo conoce, sino la parte más académica también de Piazzolla, que tiene una parte académica brutal en cuanto, no solo en cuanto a extensión, sino también en cuanto a calidad, entre comillas, ¿no? Su concierto para bandoneón y orquesta, la Aconcagua, que es un emblema, yo creo que del bandoneón a nivel mundial, diríamos, de la parte más académica de lo que es el instrumento, ¿no? Y bueno, Piazzolla tiene de todo. Bueno, me conecto porque... ¿Eres tú? Si quieres, te lo conecto yo. ¿Eres, no? Sí. Desde luego se conecta.
Bueno, pues nada, de Piazzolla podíamos estar hablando, pues yo qué sé, casi toda la noche. Su concierto para orquesta y bandoneón y orquesta es el más conocido y evidentemente es algo que está, diríamos, yo creo que al final Extravaganza es un poco de todo, ¿no? Es la parte más popular, folclórica de allí y después la parte académica. Yo creo que Santiago, que conoce muchísimo más todo lo que estoy hablando, podrá, pues no sé, por lo menos era mi intención, ¿no? Y después, claro, la parte que yo quería conseguir, que también se lo comentaba a Santiago las primeras veces que él, bueno, cuando ya tomé contacto con él, con partitura, con los primeros audios y tal, lo que quería conseguir es un poco, pues bueno, lo que yo veía que no existía demasiado, ¿no? Lo que yo conocía, lo poco que he conocido para bandoneón y banda, pues no deja de ser, pues eso, música folclórica adaptada para el instrumento y poco más. Realmente no conozco una pieza concreta como esta en la que sea un bandoneón y además diríamos con este lenguaje ya bastante más bandístico, es decir, lo que intenté es adaptar el lenguaje bandístico, mi propio estilo bandístico, pero adaptando un instrumento como el bandoneón, es decir, igual que lo hice para trompeta, que para mí ha sido muchísimo más fácil, muchísimo más, pero intenté esto, ¿no? Es decir, pensar lo mismo, conociendo bien el instrumento, claro, además es un instrumento, bueno, para que tengáis una idea, es como el piano, es decir, cuando tú adaptas, escribes una composición que puede ser desde algo muy simple hasta una sinfonía y incluyes el piano, es diferente a cuando escribes para piano, solista y banda, claro. Pero no por nada, porque tienes que aprovechar muchísimo el instrumento, si no lo estás desaprovechando. Es decir, una cosa es meterlo con calzador para una sinfonía, aunque sea una sinfonía de 32 minutos, pero el piano está metido de una manera muy diferente a cuando es solista, claro. Eso nos pasa siempre. Pero encima un instrumento que no conocemos. Y cuando lo conoces dices, ¡buah! Aquí, claro, es que si no lo conoces bien y lo estudias muy bien, lo vas a desaprovechar. Porque simplemente el bandoneón se puede... Bueno, hay composiciones que simplemente, prácticamente con un poco de melodía y 4 acordes, se puede escribir, pero mi intención era aprovechar al máximo el instrumento y llevarlo, pues bueno, no al límite, pero sí, pues eso, aprovechar el instrumento, igual que lo hubiera hecho para otro instrumento más común, como es más habitual para orquesta, instrumento solista y orquesta, instrumento solista y banda. Ya está, ¿no, Rafa? Vale. Ah, mira, la tenía preparada. Bueno, os pongo un poquito, solo un poquito. Eso es apagado. Es un poco lo que os comentaba, es decir, esto no está en Extravaganza, pero sí que está el Génesis, el chi-ti-ti-chi. Pues claro, esto, con todo lo que estudié, lo que vi, lo que he escrito y escuchado, está reflejado, diríamos, en Extravaganza, esto y muchísimo más. Claro, ayer lo que yo intentaba también es que no fuera bastante evidente. El tema del tango, por ejemplo, el tema de... Al final se complica el asunto en cuanto a amalgamas y tal, la variedad que hay ahí, pero siempre desde un punto de vista bastante, no sé cómo decirlo, es decir, al final Extravaganza, sí, hay muchos cambios de compás, de rítmicas, pero es bastante, no sé, la intención también era que fuera de una manera, pues bueno, en cuanto a ostinatos, que no fuera muy difícil de diferenciar, sino que simplemente escuchando, no solo viendo, pero también escuchando, pues al final el músico, el director, los solistas y la misma banda, el músico, se adaptara en poco tiempo a eso que estaba tocando y creo que por lo que me comentaba Rafa, un poco ha sido al final el resultado. Es decir, la cuestión de tanto cambio rítmico, complicar el asunto, no era simplemente por complicar, hacerlo complicado, claro, evidentemente, sino por dar una variedad diferente, por meter este tipo de música de una manera, una visión diferente, pero que no fuera complicado, porque si no sería impensable, no se podía tocar, ¿no? Y ya, para terminar, al final también les comentaba a los músicos, bueno, los músicos aparatos, que está guay, que son la mayoría. Lo que me planteé también,
todo esto mezclado en la idea de, para mí es muy importante, es bastante importante, si no puedo, pues no puedes, pero es bastante importante saber con quién voy a estrenar en cuanto a banda, en cuanto a director, que es lo normal, y en este caso también con los solistas, ¿no? Por lo menos, si no, saber con quién sí el tipo de perfil, porque no es nada, es decir, parece una tontería, pero no lo es, para nada. Es decir, esta obra, al final, esta composición, no solo es un encargo, diríamos, para la Confederación y tiene el titulito y tal, sino que es un poco de la Confederación, del proyecto en sí. Es decir, para mí entendí el proyecto de una manera que tenía una envergadura. Justamente lo que ha contado Luis, creo que está en extravaganza. Es decir, no podía escribir cualquier tipo de obra, tenía que ser algo de la importancia que merecía esto, ¿no? Yo lo entendí así. No por adoración, que pensé que me ha pasado un poco, pero bueno. Pero sí un poco por, diríamos, no sé cómo decirlo, pero un poco con el peso, ¿no? que espero que tenga la obra a partir de ahora. Después, es decir, la Confederación está en extravaganza por esta razón, pero también está la banda en sí, porque yo os conozco bastante bien a los músicos, habéis tocado demasiado mío, al final m'avorrireu que vos dia ir, y al final ya no podía tornar, pero así. Y bueno, es decir, conocí a la banda y cuando conoces a la banda que te va a estrenar algo, pues sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y también sabes hasta dónde debes llegar. És a dir, si jo per la banda m'ho faig qualsevol cosa, sí que m'ho he fet, nosaltres sabem altres coses d'este tío, ¿no? Es decir, tenía que saberos a mucho y no a poco, ¿no? Al final, bueno, es un poco así, es decir, es un poco ahí el no defraudar a nadie, a la Confederación, a la banda, al director, que lo conozco muchísimo más que a todos los demás, y yo también, pues bueno, en tu cabeza está todo el tiempo en eso, ¿no? En el que la primera vez que Rafa escuchara la obra dijera, m'agrada, com va passar? Jo, a veure en quant ho diu, Em vaig esperar al final. Sí? No va dir res, jo 16 minuts aguantant, dic, ja està, ja... Això no puc dir-ho, anava a dir ja la caga. Jo dic, ja l'ha fastidiat. Però al final va acabar i va dir, es va girar en el meu estudi i va dir, m'encanta, i guai, i dic, ja està. Perquè si Rafa no li agrada, també m'ho diu. O sea, bueno, no m'ho diu així, però començar. Es diferente, ¿no? La palabra diferente es muy recurrente. Pero no, además, bueno, independientemente de las palabras, pero nos conocemos de hace mucho tiempo y sé que cuando él, bueno, su gesto y su torso al final lo dice todo. Y bueno, yo ahí entendí que por lo menos una parte estaba conseguida. Después me faltaba también la parte de los solistas, ¿no? Y claro, el principal miedo para mí era la parte del bandoneón. Para mí era como una especie de examen. Para mí, claro, tenía que aprobar ese examen, ¿no? Y porque el trompeta, pues bueno, también, pero es diferente. Es diferente. El bandoneón para mí era el paso difícil del todo, por lo que os he comentado, ¿no? Y bueno, ya esa parte os puede contar un poco más Santiago, ¿no? Desde su visión. La intención que yo tuve es la que os he contado, pero después, bueno, después de enviar la partitura, en principio tenía ese miedo, ¿no? También estuve unas semanas por trabajo, no podía revisarme bien el tema de la partitura, y yo estaba un poco como en tensión. Mucho tiempo, mucho suspenso. Estaba como en tensión, digo, voy a ver qué pasa. Y al final, pues bueno, también contento, la verdad, que sí, Santiago os puede contar nada. Un poco más. Y al final, extravaganza era un poco eso, ¿no? Intentar aunar todo, la parte, diríamos, musical, académica, que estuviera bien hecho, entre comillas, en ese sentido, pero también el proyecto en sí, el proyecto desde el encargo, desde donde nace hasta donde llega al final. Era un poco intentar aunar todo eso, que no hará poco trabajo. Y pues bueno, yo espero al menos haberlo conseguido de alguna manera. Y pues bueno, ya si queréis, Santiago y Rubén. Claro que sí. Perdonadme la broma, estamos hablando de Uruguay hoy en el Mundial. Sí, por eso se preguntaba. A ver, ¿por qué si estamos hablando de Uruguay y de música para bandoneón y banda, qué pinta la trompeta? Pues muy sencillo, la trompeta o cualquier otro instrumento. Lo que yo le trasladé a Carlos fue que, como este proyecto nace de un convenio con la República de Uruguay, si se dieran las circunstancias difíciles, pero se dieran,
estoy pidiendo más dinero, por si alguien no lo entiende. Si se dieran las circunstancias para que una banda pueda ir a interpretar esta obra a Uruguay, que igual que aquí vamos a disfrutar del bandoneón, en Uruguay disfrutarán de un instrumento de banda. Y de eso, y de una conversación que tuvimos Carlos y yo, nació la idea de la trompeta fue de él. El concierto para bandoneón y trompeta. Pues claro. Una cosa muy guapa. Por ejemplo, yo me meto, fue así, me meto en lo que no me importa, Carlos, pero para bandoneón y trompeta, por decir algo. Pero es pensar, eso era una cosa muy guapa. Pensar bien. Pero más bien Perdón públicamente por la televisión. No, que va. Bueno, os toca. Que si no yo me enrollo y no sirve de nada. Bueno, pero somos los dos los solistas, así que esto a compartir. Venga. O sea que podía haber sido sin trompeta esto. No lo ocupaba, has dicho que eres tú. Yo solo hice un comentario, mete un instrumento de banda. Claro. No, yo podría comentar quizás que, hablando de la obra, lo que comentaba Carlos recién, desde el momento que me mandaste la partitura, que fue a propósito que yo estuve esperando mucho tiempo, pero bueno, me tuve que tomar un tiempo para revisarla, por supuesto, y lo primero que me sorprendió es que estaba muy bien escrito. Realmente, eso me sorprendió, en dos sentidos. Cuando veo cosas escritas para bandoneón de gente que no son bandoneonistas, para empezar, ocurre muy poco. O sea, muy poca gente escribe obras serias para bandoneón fuera de los bandoneonistas mismos. De hecho, de los que no son bandoneonistas, yo solo conozco una persona que sabe escribir perfectamente para bandoneón, o conocía, porque ahora conozco dos. Carlos es la segunda persona. Por dos motivos. Muchas veces se toma el bandoneón como un instrumento puramente melódico, y así, bueno, es muy fácil. Uno escribe una melodía y se toca la melodía, o le piden al instrumentista que ornamente la melodía y haga cosas, y eso se puede hacer. Termina siendo bastante aburrido para el intérprete, y aburrido porque, bueno, es una de las facetas del instrumento, como lo que decías del piano. Como que a un pianista le den una melodía, y bueno, una melodía, o con las dos manos se puede tocar, pero te limita mucho. Pero es lo que suele haber. Arreglos para banda, los que he visto, generalmente un tema popular o un tango popular, y la orquesta muy bien arreglada, todo con muy buenos colores y combinaciones, y al bandoneón le queda la melodía. Bueno, es bastante aburrido. Y en este caso yo creo que Carlos encontró un balance muy interesante, porque sí que tengo melodías, por supuesto, tengo momentos que los disfruto mucho tocándolos, muy detallado y cosas muy líricas, pero sobre todo las partes en las que no toco la melodía son muy interesantes y muy originales. Te lo comenté cuando me mandaste la obra. Hay cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido desde un punto de vista, no del musical, sino de la forma de escribir y el rol que le dio al bandoneón. Así que eso ya de entrada me resultó muy interesante, y no conozco obras así del repertorio que tenemos para bandoneón, porque incluso las obras, pues lo mencionabas a Astor Piazzolla, incluso lo que él ha escrito, que es muy interesante por supuesto, sigue siendo una forma de tocar el bandoneón, una forma muy solista, muy melodía, mucha articulación, pero le faltan, no es que le faltan, por supuesto, son obras maravillosas, pero no tienen aspectos que sí vos pusiste en tu obra, se nota mucho al principio y en el medio. Y otra cosa que yo quería comentar, lo que hablabas de, bueno, lo dijiste vos mucho en realidad, pero mi punto de vista, la relación con el tango y con la música de Argentina. En la primera charla vos me habías comentado algo que como, bueno, este no es un tango o no... Claro, no sé si me querías crear o no expectativas, o no sé, pero bueno, yo esperaba una obra que no tuviera nada que ver con el tango, y está lleno de tango. Pero no del modo más evidente. No es que está el ritmo en 4 y con las síncopas y los arrastres, cosas muy típicas del género, pero sí en el lenguaje musical y en la forma de articular y de poner las melodías en el bandoneón. Yo creo que si el rol del bandoneón solista lo tuviera, por ejemplo, un viento, un clarinete, sería igualmente tango, por la forma que está escrita la articulación. Eso me resultó muy interesante.
Y bueno, puedo hablar mucho más, pero tenemos que ensayar después. Sí, además Rubén estaba deseoso de hablar. Claro. Me ha dicho, dejadme tiempo, por favor. Me encanta. Bueno, esto va porque antes de nada les he dicho que a mí me dejen para el final rapidito y bueno, desgraciadamente mi manejo de la palabra no es como el de ellos, pero bueno, yo hoy lo que quiero hablar más también es agradecimientos a quien ha hecho esto posible, a los culpables de este proyecto, porque sí que es verdad que cada vez este tipo de proyectos cuesta un poquito más de encontrar y más hoy en día en el 2022 y bueno, primero felicitarlos a ellos, sí que es verdad que en cuanto recibí la llamada de Carlos o WhatsApp de Carlos contándome todo el proyecto, pues era un reto para mí, era un reto pues maravilloso porque la verdad es que jamás me pensaba que iba a ver un concierto tan completo para bandoneón y trompeta que desde el primer momento que das la primera nota hasta el último es como un viaje, lo que han dicho ellos, entre países, entre culturas musicales que te tiene súper enganchado y bueno, creo que os va a pasar lo mismo tanto a los oyentes como los músicos ya lo estamos viendo y bueno, agradecer a esa gente que ha hecho posible esto, agradecer a Carlos poder haber contado conmigo para esta pieza. Sobre todo, también tengo que hacer referencia a Rafa. Es muy importante en este tipo de obras dirigir muy bien, no es porque esté delante, él dirige muy muy bien, nos ha puesto las cosas muy fáciles desde el primer momento que llegamos al primer ensayo, porque claro, tanto Santiago en su país como yo aquí hemos tenido una referencia que era de un MIDI de ordenador, entonces bueno, es como ir siguiendo algo un poquito más a ciegas. Y bueno, sí que es verdad que después de semanas trabajándolo, cuando llegas al primer ensayo y ves a alguien que te da esa total libertad de manejarte bien en los tiempos, de hacerlo todo perfecto y súper entendible, pues eso es lo que hizo Rafa ayer. Y luego, el último agradecimiento es a la banda. Es impresionante que en un pueblo de 9.000 personas el respeto que tienen los músicos hacia el director, hacia los solistas, es admirable. La pasión que tenéis en la música, simplemente el hecho de que cuando Rafa estaba hablando, pues estabais con cara mirándolo de un respeto y una pasión increíble por la música, y eso, bueno, creo que dice mucho de la banda y de la gente de aquí de Muro de Alcoy, que ya se sabía, pero yo lo estoy viviendo por primera vez, entonces felicitar a todos ellos y sobre todo también a Santiago, que de verdad que es un concierto increíblemente difícil para bandoneón y ya veréis que lo está haciendo genial. Eso es todo por mi parte. Muy bien, pues el final es para el director artístico del proyecto, que creo que lo conocéis. Bueno, yo básicamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que todos han comentado. Sí que me gustaría destacar varias cosas que creo que son importantes, resaltarlas al menos desde mi punto de vista, y la primera de ellas es un poco hacer referencia a la propia composición y sobre todo a Carlos. Como bien Carlos ha dicho, pues somos amigos de prácticamente toda la vida. Cuando Luis nos hizo la proposición, ¿no?, de poder hacer este proyecto, pues la verdad es que siempre es difícil, ¿no?, escoger a una persona que pueda hacer este trabajo, además con la dificultad que entrañaba, porque hacer un concierto para bandoneón y banda no es un instrumento habitual, es un instrumento atípico, como muy bien han explicado, ¿no? Entonces era complejo aunar todas esas ideas, ¿no?, entre instrumento, banda, cómo se tenía que forjar todo aquello. Y bueno, la verdad es que yo sí que algo tenía claro, tengo predilección por Carlos, sobre todo por su música, él lo sabe muy bien y lo hemos hablado muchas veces, no solamente por la proximidad que tenemos, por la amistad, sino realmente por la capacidad que él tiene de sintetizar cosas que él puede escuchar y que puede estilizarlas a un nivel altísimo artísticamente hablando. Él ya ha comentado pues todo lo que él ha tenido que aprender sobre el instrumento, sobre la cultura del Río de la Plata, tantos aspectos que él tenía que aprender y después intentar sintetizar, es decir, hacer, como a mí me gusta decir, alta cocina, con todos esos elementos, para producir una obra nueva que tenga un nivel artístico
elevado. Y realmente lo ha hecho muy, muy bien. De hecho, el día que estuvimos en su estudio, yo me esperé al final, porque también sabía que él estaba esperando mi respuesta, nos conocemos. Pero sinceramente fue muy, muy, muy emotivo para mí y fue una experiencia extraordinaria, porque yo conozco su música prácticamente, bueno, prácticamente, desde su primera obra la conozco perfectamente y conozco su evolución y creo que con Extravaganza es es otro nivel en la composición de Carlos desde un punto de vista artístico. Ha sabido extraer la esencia de muchos elementos distintos de una cultura que no es la nuestra, es una cultura cercana, pero al mismo tiempo lejana, de un instrumento que es poco conocido, pero ha sabido aunar, ha sabido sacar esa esencia, incluso ha sacado esencia del instrumento en el cual uno de ellos al menos iba a participar en este proyecto, que es la Unión Musical de Muro. Y de hecho, él ya antes me ha pinchado para que dijera una información que hasta a día de hoy no había salido, aunque alguien ya sabe algo o lo había intuido, y es que también hay esencia de Muro en la pieza, hay música de Muro. Lo que pasa es que la forma con la cual él lo trata, tanto la música del cono sur de Sudamérica o la música que tiene una esencia del propio Muro, él sabe estilizarlo y mezclarlo y aunarlo todo en un plato cocinado que es algo sublime. Y hasta aquí puedo leer, creo. Esta noche desvelaremos el secreto. No, lo desvelamos ahora. Hay un momento, para la banda es un poco complejo porque hasta ahora hemos estado solamente ensayando sin los solistas, y con los solistas al menos al final se ve un poco más claro y aparece un tema como y el resto lo dejo a la imaginación de todos vosotros. Y no solamente eso, sino esa interválica aparece bastantes veces en la obra. Es una forma de añadir un toque, ¿no?, como un toque al plato, ¿no?, que realmente no se observa directamente, pero hay el perfume, ¿no?, el sabor, al final tiene un punto, ¿no?, de algo no muy específico que uno quiere hacer referencia. Puede ser una cita literal, que también es una posibilidad que los compositores suelen utilizar, que se reconoce rápidamente, o una reutilización o una estilización, que es lo que Carlos sabe hacer muy, muy bien, ¿no?, de algo, ¿no?, que ya está. Entonces, como os digo, pues la verdad es que cuando escuché la obra me pareció algo apasionante, extraordinaria, en todos los sentidos, y cosa que le agradezco muchísimo. Además, sobre todo le agradezco aquí públicamente el aceptar este proyecto también, porque era un reto enorme el hacer un concierto para bandoneón y banda. Ha sabido aunar perfectamente también las capacidades de tanto el bandoneón, desde luego la trompeta y la banda. Creo que se ha quedado un trabajo fantástico y la verdad que, repito que muchísimas gracias, Carlos. Tampoco no me gustaría terminar sin agradecer desde luego a la Confederación, ¿no?, en este caso a Vicent y a Luis, ¿no?, el que nos hayan ofrecido la gran oportunidad de hacer este proyecto, porque como bien ha dicho Luis, ¿no?, realmente la capacidad humana y artística que tenemos las bandas es extraordinaria, pero yo además reforzaría un poco más la idea, no solamente las bandas, sino sobre todo las bandas amateurs. Algo que desde un punto de vista que puede parecer como formaciones que hacen un trabajo por diversión o simplemente como hobby, realmente ocupan un lugar artísticamente, desde un punto de vista artístico, muy, muy, muy elevado. De hecho, la prueba, hoy tenemos esa prueba. Bueno, mañana realmente veremos esa prueba, ¿no? Tener la oportunidad de hacer un estreno mundial de una obra de esta envergadura, de esta dificultad, de esta innovación creativa también, por muchos aspectos, tener la suerte de tener
dos músicos de la talla de Santiago y de Rubén, poderlos tener aquí en Muro para hacer un estreno de esta calidad, de este nivel, es algo fantástico, que muchas veces incluso a nivel profesional no se observa o es difícil de ocupar ese terreno por parte de las formaciones profesionales. Y sin embargo, las formaciones amateurs es algo que trabajan y desarrollan habitualmente en sus conciertos anuales o en su programación, pues no es extraño poder encontrar, no siempre desde luego, pero no es extraño encontrar este tipo de eventos, ¿no?, que son a nivel mundial y se pueden realizar en una población, como bien decía Rubén, de 9.000 habitantes, que es algo que realmente para nosotros, y además, y ahora ya voy a hablar de la banda de Muro, es algo que para nosotros o para vosotros es o ha sido normalmente normal y realmente no tiene nada de normal. Es algo extraordinario y eso es gracias a no solamente a la tradición de 200 y pico años de tradición de música de banda en este pueblo, sino por la capacidad, la creatividad, las ganas, el trabajo incondicional por hacer realmente cultura, por hacer realmente música, por hacer llegar a los vecinos, no solamente a los vecinos, sino incluso a muchas personas que no son solamente de nuestra población, poder hacerles llegar alta cultura. Y eso haciéndolo de una forma completamente desinteresada. Me parece de las cosas más apasionantes y que podemos estar más orgullosos los que pertenecemos, los que somos músicos de banda. Y eso me parece que de verdad, por favor, este aplaudimiento es para vosotros, por favor. Y nada, por último sí que agradecer, yo también voy a aprovecharlo, como no, agradecer a Santiago y a Rubén que hayan aceptado este reto, pero además de forma incondicional y rapidísimamente aceptaron el proyecto, cosa que de verdad os agradecemos muchísimo el que lo hayáis aceptado, el venir aquí a hacer el estreno y sobre todo por la humanidad que tienen tanto uno como el otro. Gracias por venir aquí. Nada, hasta aquí hemos llegado, Rafa. Muchísimas gracias por tu puntualización. Cuando hablamos de la Confederación, de las federaciones y de las 1.500 bandas de música y de voluntariado cultural, por supuesto que nos referimos a nosotros mismos. Ayudados y apoyados por vosotros los profesionales, claro que sí, claro que sí. Esa simbiosis es espectacular. Me preguntaba el otro día un catedrático de Economía de la Cultura en Valencia, en unas jornadas en las que participamos los dos, que no conseguía entender por qué pasaba esto, y él se refería a la Comunidad Valenciana, por qué aquí había 40.000 músicos. Y le dije lo que os he contado antes, y digo, es muy fácil, porque es lo que más feliz nos hace y con lo que más felicidad transmitimos. Ja està. Bona nit i moltes gràcies. Eres autònom, professional o empresa? La Diputació d'Alacant posa en marxa un pla de 9 milions d'euros per ajudar-te a cobrir fins al 50% de les teues factures de llum, gas i carburants. Més informació de la convocatòria en la seu electrònica de la institució provincial. Diputació d'Alacant.
En Albero ponemos a tu disposición nuestro servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Juntos saldremos de esta. ¿Te falta espacio para almacenar toda la producción? ¿Te ha llegado material y no sabes dónde guardarlo? ¿Necesitas organización logística? Almacenajes y Manipulados Sánchez. Depósito y almacenamiento de toda clase de mercancías en Onil, Alicante. Almacenajes y Manipulados Sánchez. Pizzería Mucho Más que Pizza. 3x1 en pizzas todos los días. Organizamos cumpleaños para los más pequeños de la casa, desde 5 euros por niño. Disponemos de parque de bolas para que se lo pasen en grande. Tenemos servicio a domicilio para casetas de IBI y a las poblaciones de Castalla, Onil y Tibi. Además, disponemos de tienda online en muchomásquepizza.com. ¡Te esperamos! Optifer, ópticos optometristas en Avenida de la Constitución 27. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Teléfono 96 655 73 12. Optifer, viste tu vista. La Diputación de Alicante pone en marcha una línea de ayudas para trabajadores autónomos, pymes y micropymes a través de los ayuntamientos. 9 millones de euros para gastos de alquiler, cuotas, suministros de energía, agua y telefonía e internet, entre otros. Consulta las bases de la convocatoria en nuestra sede electrónica. Plan de ayudas a autónomos y pymes. Diputación de Alicante. Famorca i arriba a Herber amb menys de 100 veïns i amb 24 poblets. Menets on tu vulguis, en bicicleta, en moto o a peu, però el teu viatge va per la 99. Descobreix els 24 pobles de la Comunitat Valenciana de menys de 100 habitants. Ruta 99, Generalitat Valenciana, tots a una veu. Joyería Les, platería, regalos y decoración. Nos encontramos en calle Juan 23, número 24, en Castalla. Apoya el arte, compra hecho a mano. Joyería Les os desea unas felices fiestas. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Compromiso. Confidencialidad. Soluciones. En Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares y empresas, facilitándote los trámites y gestiones administrativas. Francés Asesores. Profesionalidad y confianza. Loterías y apuestas del Estado El Castell, carrer Mig número 18, Castalla. Loterías y apuestas del Estado os desea unas felices fiestas.
Pérez Francés Logística, Transporte, Almacenaje, Distribución, 1.500 metros de almacenes. Nuevos tiempos, nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express, Transporte Urgente, Servicio Express, Montaje de muebles de oficina, Apoyo logístico, Servicio rápido en movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos, en calle General O'Donnell, número 13 y 15, Polígono Industrial El Riu, Castalla.